Ya, hermanos. Entonces, vamos a Marcos 5. Vamos a leer el capítulo 5 de Marcos, del Evangelio de Marcos. El endemoniado Gadareno era Gadareno porque vivía en Gadaría, o Gadarén. Era gente que no amaba a Dios para nada y eran expertos en criar cerdos, o sea, hacían una abominación, como una grosería, como haciéndole a Dios, porque Dios no permite que se coma el cerdo, pero ellos criaban cerdos por montones para vender y la gente impía que comía cerdo que daba miedo, igual que ahora, ya. Entonces el endemoniado Gadareno. Yeshua y sus talmidim llegaron al otro lado del lago en el territorio de los Gadarenos. Tan pronto desembarcaron, un hombre con ruajim, con un espíritu inmundo, salió de las cuevas sepulcrales para conocerles. Según la historia de lo que se saben de rabinos y de historiadores, esos gadarenos endemoniados se comían a los muertos. Los amarraban con unas cadenas gigantes y Satanás les daba tanta fuerza que las rompían. Pobre del que pase por ahí. Vivían en los sepulcros y nadie podía mantenerlo atado, ni aún con cadenas. Mire lo que dice la palabra. A menudo le habían atado manos y pies, pero rompía las cadenas y también los grilletes de sus pies, y no había nadie lo suficientemente fuerte para controlarle. Terrible, ¿no? El diablo tiene fuerza. Noche y día andaba entre los sepulcros y por los montes dando alaridos y cortándose con las piedras. Viendo a Yeshua desde la distancia, corrió y cayó en sus rodillas delante de él. Y gritó a lo más alto de su voz: ¿qué es lo que quieres conmigo, Yeshua, hijo del Elohim Haelión, del Elohim de Dios Altísimo? Te imploro en el nombre de Elohim, no me tortures. Porque Yeshua ya había comenzado a decirle: Ruaje inmundo, sal de este hombre. Yeshua le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él respondió: mi nombre es Legión. Terrible, ¿no? Yo mismo me desmayaba. Porque ¿sabe cuántos demonios tiene una legión? 1500 demonios, como mínimo. A María Magdalena, ¿sabe cuántos demonios le sacó Yeshua? Una legión, 1500 demonios, para que usted lo sepa. Si usted se acuesta con una mujer bellísima como era María Magdalena, imagínese, sin casarse ni nada, se lleva los 1500 demonios. La fornicación no es una tontería. Así sea solamente un beso con una persona que no adora a Dios, que no teme a Dios, que no es de su mismo nivel espiritual, se lleva usted toditos los demonios de esa persona. Él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos de nosotros. Y le imploraba con insistencia que no los echara fuera de esa región. Ahora bien, había una gran manada de cerdos paciendo cerca de la loma, y los ruajim inmundos le rogaron: mándanos a los cerdos para poder entrar en ellos. Yeshua les dio permiso. Salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada, que su número era como de 2000 cerdos, era hartísima plata. Ahí se vengó Yeshua de todos los chanchos que ellos criaban en contra de la voluntad de Dios. Y la manada, que su número era de 2000, corrió por la ladera de la loma, se echó al mar y se ahogaron.
Los que apacentaban a los cerdos huyeron y se lo contaron a todo el pueblo. Vinieron a Yeshua y vieron que el hombre que había tenido la legión de demonios estaba sentado allí vestido en su sano juicio, y tuvieron temor. Vieron al endemoniado gadareno que estaba pero bien vestidito y tranquilo y todo, ¿no? Los que habían visto cantaron lo que habían pasado al hombre que era controlado por demonios y a los cerdos. Los que habían visto contaron lo que había pasado, contaron lo que había pasado al hombre que era controlado por demonios y a los cerdos. Y la gente empezó a implorarle a Yeshua que se fuera de su región. Mire qué perversos. Como perdieron los 2,000 cerdos, estaban picadísimos porque habían perdido plata. Entonces lo botaron a Yeshua. Al Dios Altísimo lo botaron. Y la gente empezó a implorarle a Yeshua que se fuera de su región. ¡Qué bestia! Ya los vamos a ver en el infierno. El 18. Al entrar en el bote, el hombre que había sido liberado le rogó que le permitiera ir con él. Pero Yeshua no se lo permitió. En cambio le dijo: vete a tu casa, a tu gente, y cuéntales cuánto Yahweh en su misericordia ha hecho por ti. Se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuánto Yeshua había hecho por él, y todos estaban sorprendidos. El título: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Yeshua. El 21. Yeshua cruzó en el bote al otro lado del lago, y una gran multitud se reunió alrededor de él. Vino a él un oficial de la sinagoga de nombre Yair, quien al verle cayó postrado a sus pies. Ya, el 22. Vino a él un oficial de la sinagoga de nombre Yair, quien al verle cayó postrado a sus pies y le suplicaba desesperadamente: mi hija pequeña está a punto de morir. Por favor, ven, pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Fue con él y una gran multitud le siguió, apretujándole por todos lados. Entre ellos había una mujer que sufría de flujo de sangre desde hacía 12 años y había sufrido mucho a mano de los muchos médicos. Había gastado los ahorros de su vida. A pesar de esto, en vez de mejorar, se empeoraba. Imagínese la pobre, cuántos años que toda la gente le diga inmunda y que nadie se podía sentar en la silla que ella se sentaba, ni ella se podía sentar en la silla de cualquiera, ¿ya? El 27. Había oído hablar de Yeshua, de modo que vino por detrás de él en la multitud y le tocó uno de los tzitzillot de su talit. Ella fue por atrás y le tocó los tzitzillot a Yeshua con todo el miedo, ¿no? Pero con toda la fe de que aunque sea que le tocara, aunque sea un hilito del manto, ella se iba a sanar. Eso es fe. Porque se dijo así: si tan solo toco su talit, me sanaré. Al instante la hemorragia cesó y sintió en su cuerpo, tiene que haber tenido tremendos tumores dentro del útero, porque ahí es cuando hay las hemorragias, ¿no? Al instante la hemorragia cesó y sintió en su cuerpo que había sido sanada de la enfermedad. Al mismo tiempo, Yeshua, consciente de qué poder había salido de él, consciente de que un poder había salido de él, se volvió en medio de la multitud y preguntó: ¿quién ha tocado mis ropas?
Sus discípulos, sus talmidim, respondieron: ves a la gente apretujándose contra ti, y aún dices: ¿quién me ha tocado? Que han hecho los resabiados, ¿no? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. La mujer, temblorosa y con temor, porque ella sabía lo que le había acontecido, vino y cayó postrada delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Uy, este carpintero está ensañado. Él le dijo: hija, ¿cómo puedo hacer para ya no entre la llamada del tipo? Ponga pausa. Ya. Y cayó postrada delante de él y le dijo toda la verdad. Señor, yo te arranqué un hilito de tu talit, te toqué tu talit. Él le dijo: hija, tu confianza, tu fe te ha sanado. Vete en paz y sé sana de tu enfermedad. Mientras él aún hablaba, vino un agente de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Por qué seguir molestando al rabí? O sea, primero avisaron que estaba enferma, pero ahora ya le vinieron a decir que había muerto. Como que si para Yeshua fuera algo importante. ¿Estás muerto? Revive. ¿Estás paralítico? Párate. ¿Estás enfermo? Sánate. ¿Estás ciego? Mira. ¿Estás sordo? Oye. Qué chévere que es Yeshua, ¿verdad? El 36. Ignorando lo que le había dicho Yeshua, le dijo al principal de la sinagoga: no tengas temor, solamente permanece confiando. Dice, ignorando lo que le habían dicho, Yeshua le dijo, o sea, sin tomarlo en cuenta al tipo que le dijo que ya no lo molestes al rabí, o sea, como decir, ya ni le estés pidiendo favor, ¿no? Ignorando lo que le habían dicho, Yeshua le dijo al principal de la sinagoga: no tengas temor, solamente permanece confiando. No permitió que le siguiera nadie excepto Kefa, Pedro, Jacob y Juan, el hermano de Jacob. Cuando llegaron a la casa del principal de la sinagoga, se encontró con gran tumulto, gente lamentándose y llorando en alta voz. Al entrar les dijo: ¿por qué todo este tumulto y lamentaciones? Esta criatura no está muerta, solo está durmiendo. Y se burlaban de él, pero él lo hacía a propósito, para hacerlos quedar como tarados, ¿no? Porque ¿para qué les decía que estaba durmiendo? No era de que le diga nada, pero lo dejaba como tarados. Y se burlaban de él, pero él los echó fuera a todos. Los bobos, los tontos, fuera. Tomó al padre y a la madre. Mire, ¿por qué toma al padre y a la madre? Tomó al padre y a la madre de la criatura y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. La tomó de las manos y le dijo: Talita Kumi, en hebreo, eso era en arameo, Talita Kumi, quiere decir pequeña niña ovejita, te digo que te levantes. Eso significaba Talita Kumi. Enseguida la niña se levantó y empezó a caminar. Tenía 12 años, en la edad en que uno les quiere torcer el pescuezo dándole 4 vueltas, ¿no? Porque usted le dice blanco y ellos dicen negro, ¿ya? Enseguida la niña se levantó y empezó a caminar. Tenía 12 años, todos estaban totalmente asombrados. Este es el último. Les dio órdenes estrictas de no decir nada a nadie sobre esto y les dijo que le dieran algo de comer a la niña. ¿Sabe qué? ¿Por qué dejó a los 2 padres adentro? ¿Por qué la niña murió? Porque la niña estaba en una rebeldía brutal y les estaba diciendo que él los había quebrantado, haciendo que la niña muriera para que ellos la corrijan.